continuación vamos a realizar un tutorial en el programa BFD. El primer paso a seguir será inicializar el programa. Una vez hayamos cargado el programa, vamos a realizar un ejemplo de estructura condicional. En este caso, vamos a hallar el subsidio de transporte y el salario neto a pagar a un empleado. Como podemos observar, las circunferencias determinan el inicio y el fin del programa. Las líneas o flechas determinan el flujo de secuencia. Lo primero que vamos a agregar a nuestro programa será un rectángulo de asignación. En él introduciremos las variables. La primera variable para este ejemplo será el salario base, el cual inicializaremos en 0. Después de este vamos a agregar el número de días trabajados, igualmente en 0. La siguiente variable será el salario mínimo legal vigente, que inicializará en 674.000 pesos. Como pudimos observar, el rectángulo de asignación solo tiene espacio para 3 variables, para lo cual vamos a agregar otro rectángulo de asignación en el cual pondremos las variables restantes, como son subsidio de transporte, salario liquidado y por último el salario neto. Tras agregar todas las variables, vamos a proceder a agregar una salida o impresión de datos, en el cual daremos la orden que dirá: digite el valor del salario base. Esta orden debe ir delimitada por comillas dobles. Después, por el flujo de secuencia, agregaremos una entrada de datos o lectura de datos que se debe llamar igualmente a la variable que pusimos en la asignación, que en este caso será salario base. De igual modo vamos a agregar para el número de días trabajados. Agregamos la salida o impresión de datos, seguido de una lectura de datos, hasta el momento llevamos ya declaradas 2 variables. Para el siguiente paso, que será hallar el subsidio de transporte, vamos a agregar la condicional de este ejemplo, que lo lograremos dándole clic en el icono de decisión, que es un rombo, en el cual determinaremos la condición que dirá que el salario base debe ser menor o igual a 2 salarios mínimos legales vigentes, para lo cual, si la respuesta es sí, vamos a agregar un cuadro de asignación en el que diga que el subsidio de transporte es igual a 74.000 pesos dividido los 30 días del mes por el número de días trabajados. Por el contrario, si la respuesta es no, es decir, no se cumple la condición, vamos a agregar otro rectángulo de asignación en el que diga que el subsidio de transporte es igual a 0. Después de esto vamos a delimitar las ecuaciones a las variables restantes con un rectángulo de asignación, en el cual pondremos que el salario liquidado es igual al salario base dividido los 30 días del mes
por el número de días trabajados. Ahora el salario neto va a ser igual al salario liquidado más el subsidio de transporte. Ya hemos declarado todas las variables con sus respectivas ecuaciones y decisiones, para lo cual vamos a imprimir las variables que necesitamos, las respuestas que necesitamos, con la salida e impresión de datos. Primero vamos a imprimir el salario liquidado. Después vamos a agregar el subsidio de transporte. Y por último vamos a agregar el salario neto a pagar. Y con esto le vamos a dar fin a nuestro programa. Teniendo ya todo, vamos a dar clic en el icono ejecutar para comprobar que nuestro programa ha quedado bien hecho. Para esto vamos a dar valores arbitrarios. El valor del salario base va a ser igual a 360.000 pesos. El número de días trabajados va a ser 20, para lo cual tendremos que el salario liquidado son 240.000 pesos. El subsidio de transporte serán 49.333 pesos. Y el salario neto a pagar será de 289.333 pesos. Con esto hemos terminado el tutorial en DFD.